Muy buenas, hoy vengo a hablarte de la nueva cinta de Nacho Vigalondo, Daniela Forever. Y sí, hablemos de Daniela Forever, la película que se estrena en cines este fin de semana. A partir del 21 de febrero la vas a poder ver en cines. Estamos hablando de la película que yo esperaba mucho, 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 de verdad, hace mucho tiempo desde que se anunció por ver, porque me encantan los protagonistas, me encanta el reparto y sobre todo porque me gusta mucho el estilo de Nacho Vigalondo. Creo que este es el año de Nacho Vigalondo con dos proyectos muy interesantes. Esta película, por un lado, como he dicho, que se estrena a partir del 21 de febrero, y por otro lado, la serie Superstar de Suma Content de los Javis, ya sabéis, que va a dar que hablar, seguramente. Yo estoy loca por ver la serie ya. Entonces, bueno, empecemos. Esta serie está dirigida y guionizada por Nacho Vigalondo. Y para aquellos que no conozcáis, que espero que seáis muy pocos, porque ya sabéis que también estuvo presentando en Los Feroz, donde pudimos verle. eh, Tiene muchas películas muy buenas, ¿vale? En su filmografía hay más de 75 trabajos. Como he mencionado, este año se estrena Superstar, todavía no hay fecha de estreno, es una miniserie que se va a ver en Netflix. Pero, por ejemplo, de las más conocidas también tenemos, él ha dirigido algún que otro capítulo del Otro Lado, la serie Movistar, la de La Mesías también. También le podemos ver dirigiendo El Crítico, ya sabéis, este documental de Carlos Boyero, que podéis verlo también en Movistar Plus. Y algo también muy, muy, muy importante y sin duda creo que fue un precedente en su carrera, ¿vale? Estamos hablando a nivel internacional y estoy hablando de nada más y de nada menos que de este cortometraje, ¿vale? Alabado por muchos y por mucha gente, que fue sin duda para mí algo fantástico, porque ya si él ya había empezado hace mucho tiempo, estamos hablando, dirigiendo Código 7, una lección de cine, Snuff, estamos hablando de películas y de cortometrajes del 97, ojito, ¿vale? Pero sin duda este cortometraje del cual yo te hablo, y puedes encontrarlo, si no me equivoco, te voy a decir dónde lo puedes encontrar. A ver, está en Filming bajo suscripción. Y estoy hablando el cortometraje que se llama 7:35 de la mañana, que dura 8 minutos nada más y nada menos. Estamos hablando de este gran cortometraje que estuvo nominado a Mejor Corto en los premios Oscar del 2004. También nominado a los premios del cine europeo. Nominado en el premio Miles de Oro, también nominado. Es decir, ya creo que sin duda fue, como te digo, un antes y un después dentro de la carrera de Nacho Vigalondo. También recordemos, y esto es muy importante, hablar de otra película que a mí me gustó mucho, en la que era guionista, si mal no recuerdo, La Chispa de la Vida. ¿Vale? Pero como director también ha dirigido a la gran Anne Hathaway. Estamos hablando de una actriz conocida por todos y por todas, a Jason Sudeikis, Dan Steven, un reparto internacional, una película de Canadá que se llama Colossal. Por favor, si la tenéis disponible, también mirarla, echarle un vistazo. Es una película muy loca, muy loca. En Felix Solé la tenéis. Y Open Windows también es una cinta que dirigió y guionizó Nacho Vigalondo, que la tenéis, esa no la tenéis disponible, lo siento, ¿vale? No la tenéis disponible, y ahí podemos ver pues a Elijah Wood y Sasha Grey. Entonces también les recomiendo, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a lo que nos trae, ¿no? Estamos hablando de este gran estreno, esta nueva película, como bien te he dicho, que dura menos de 2 horas, son 113 minutos, ¿vale? Y los protagonistas, los grandes protagonistas, como veis en el cartel, que adoro, me encanta, son Henry Golding y Beatriz Grano. Henry Golding tiene una de las películas que a mí me fascina, me gusta mucho. No sé si vosotros y vosotras también, pero a mí me gusta mucho Crazy Rich Asians. Es una película fabulosa, divertida, donde se habla de toda esta vida tan particular que tiene la familia de nuestro protagonista. Y aparte que está dirigida por nada más y nada menos que John M. Chu, que ha dirigido hace nada Wicked en cine. Es decir, ya con eso, ojito, verla, de verdad.
verla. Pero también este actor ha participado en, por ejemplo, películas como Un Pequeño Favor, ahora van a hacer también otro Pequeño Favor de Paul Feig, ya sabéis, con Anna Kendrick, Blake Lively, etcétera. También lo hemos podido ver en el Ministerio de la Guerra Sucia, Assassin's Club, Ocho Perfectos Desconocidos, Night Perfect Strangers, que la tenéis disponible en Netflix, si mal no recuerdo. Last Christmas junto a Emilia Clarke, The Gentleman, Los Señores de la Mafia. Y bueno, muchísimas películas, ¿vale? Es un actor que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y Beatriz Grano, esta actriz italiana, ¿vale? Estamos hablando de ella, es conocida por la serie de White Lotus, Zero, Yo Capitano, ¿vale? Estamos hablando también de varias películas, ha tenido varios proyectos, pero que sin duda, quizás comparándolo con la carrera de Henry Golding, quizás son menos conocidos, aunque de White Lotus creo que lo conocéis todos y todas, ¿no? Bueno, también nos vamos a encontrar con Aura Garrido, una pedazo de actriz increíble, Rubén Ochandiano, Nathalie Poza, Frank Faith, Godelief Van den Brandt, Pilar Berges, Rocío Sáiz, entre otros y otras actrices, ¿vale? Que vais a poder ver por ahí. Entonces, bueno, muy importante, ¿vale? Comentaros que esta película yo la vi en versión original, la doblarán, supongo, pero está grabada en versión original que es en inglés. No esperéis encontrar con una película en español y que los protagonistas les han doblado. No, es una película totalmente grabada en inglés. Todos hablan inglés. Ahora Garrido, Rubén Chandiano, Natalie Poza, todos, ¿vale? Todos. Entonces todo el reparto y algunas frases que podéis encontrar pues que dicen en inglés, pero los protagonistas se supone que están situados, que están en Madrid, etcétera, por diversos motivos. Y aquí viene el turrón, porque estamos hablando de una película que entra del género, ¿vale? Del romance. Es una película romántica. Febrero ya sabéis que es el mes del amor, el romance, ¿no? Y esta película eh, de romance, ya te digo que hay, pero sobre todo tiene ciencia ficción. Es una película distópica, es una película de la cual te vas a esperar grandes cosas y sobre todo cosas diferentes. No es la típica película romántica que podemos ver en el cine, que vale, que nos mola, sí, pero no es la típica película romántica. Yo me esperaba esto de Nacho Vigalondo y me lo ha dado, eso sin duda. Así que, bueno, antes de proceder, pues, no a hablarte de lo que me ha parecido, te quiero contar de qué va la película, como siempre, ya sabéis. Esta película, digamos que aquí vamos a encontrarnos con este protagonista que se llama Nicolás, ¿vale? Que para él la vida, su vida ha perdido sentido. ¿Por qué? Ya que ya no tiene a su novia Daniela, de ahí el nombre, Daniela Forever, ¿vale? Entonces, él un día se va a ver invitado a un ensayo, a formar parte dentro de un ensayo clínico para controlar sus sueños, en plan origen, lo que queráis, ¿vale? Si queréis algo por ahí, para controlar sus sueños y así quiere recuperarse de este dolor, de esta separación, digamos, ¿vale? Entonces, ahora Nicolás, él puede soñar, hacer un clic y soñar con Daniela cuando él quiera y hacer que pase todo en ese sueño lo que él quiera con Daniela, ¿vale? Eso primero. Y reanudar así esa relación que tuvo con ella, ese cariño, ese amor que todavía no lo ha olvidado, no ha olvidado y que sigue ahí muy fuerte, ¿vale? Entonces, aunque sean sueños, él va a decir, mira, me da igual, yo quiero a Daniela, aunque sean sueños, no pasa nada, pero yo quiero tener a Daniela cerca, ¿vale? Pero también va a correr un riesgo, porque como todo experimento, como toda relación, en este caso distópica, en otro universo paralelo, si queréis llamarlo, pues hay un riesgo también que es el riesgo de perderse en ello, en ese lugar para siempre, ¿vale? Entonces, bueno, así son las cosas en esta película, en esta nueva cinta de Nacho Vigalondo, que ya te digo que no es, es todo muy heavy, es todo muy loco, nada es lo que parece, y es algo que a mí me gusta, de verdad, os la recomiendo. Eso ya de primeras, de verdad. Y bueno, vamos allá. Estamos hablando de una película romántica fantástica, ¿vale? Que yo creo que a todos los amantes de la ciencia ficción os va a gustar, sin duda, porque son cosas que no te esperas ver en la película. Juega mucho primero también con este cambio de encuadre en la pantalla, de una pantalla panorámica pasamos a una más pequeña, también la nitidez hace mucho, por eso yo digo y la recomiendo verla en el cine, por favor, porque seguro que vais a flipar con todo
con todo este trabajazo que ha hecho Vigalondo, creo yo, no solamente la estética, estamos hablando porque es algo primordial dentro de una historia, no solamente la estética visual que tenemos, como te he dicho, la calidad de imagen, cómo está grabada la cinta, los efectos, sino también obviamente todo este mundo que ha generado para que esta historia, este imaginario, ¿no? De rienda suelta al público y los espectadores nos quedemos en plan embelesados y diciendo, madre mía, ¿qué ha pasado por Vigalondo? Qué oda tan bonita al amor que ha realizado en una cinta que yo he sacado tantos matices de verdad increíbles, pero antes de llegar a ello quiero hablar obviamente de este fascinante mundo que ha convertido Vigalondo y que han recreado maravillosamente este dúo fantástico que es el que forman sin duda Henry Golding y Beatriz Granoux, porque creo que estamos hablando que son el eje de la película, ¿no? Todo, la actuación de Henry Golding me parece cautivadora porque pasa del amor al odio, al desamparo, a la tristeza, a la soledad, a la ansiedad, mm, al duelo, digamos, en sí, pasa por tantas emociones en estas 2 horas de película que a mí me parecen cautivadoras, de verdad. Me parece que ha sido sin duda un gran trabajo de Henry Golding. No sé si hay más cosas que se han quedado detrás de la película y me refiero a metraje, porque creo que es una película que quizás puede ser que haya más historias y más cosas que se han quedado fuera de una cita para que no dure tanto, no dure 2 horas, aunque hay muchas ahora que ya se pasan de las 2 horas, pero que a mí me ha fascinado, lo digo de verdad. Entonces creo que las actuaciones son inmensas, inmensas, de todos. Rubén Ochandiano, que tenga un papel pequeño, Aura Garrido, que está fabulosa como siempre, ya sabéis lo que vamos a Aura, Natalie Poza. Excelente, y sí, todos, creo que todos han hecho un trabajazo sin duda, que es una historia que te conmueve y pese, y digo pese, porque pese a no es la historia romántica que tú te quieras encontrar en que chico conoce a chica, se enamoran y viven felices para siempre, estamos hablando de una historia que mezcla mucho la ciencia ficción y que eso la hace quizás diferente a otras películas románticas que podemos ver en cines. Entonces creo que es una gran opción para que vayáis a verla al cine y sobre todo para que disfrutéis con algo, como he dicho, diferente, algo que te sorprenda, algo que tiene una estética diferente, que se nota la pasión que ha puesto Vigalondo en todos, en cada momento, en cada escena, en toda esta estética que ha querido plasmar de su cabeza y situarla aquí. Es decir, está tan bien grabada, está tan bien hecha, como te digo, los efectos especiales también son sobresalientes, enhorabuena, y creo que ha conseguido plasmar lo que queremos todos, ¿no? Al fin y al cabo, ver una historia eh, como esta, en la que Nicolás, este gran protagonista, pasa por varias fases. Y cómo esta oda al amor, porque el amor es así, el amor puede ser sacrificio, el amor puede ser duro, el amor puede ser alegre, puedes pasar por varias fases en una relación y más en una historia como esta que estamos hablando, en la que este protagonista echa de menos a Daniela, ¿no? A la pérdida de esta novia con la que ha estado y que quiere volver a soñar, que quiere volver a tener cerca. Entonces, toda esta necesidad que él tiene por volver a vivir esa experiencia, por volver a saber qué pudo haber hecho mal, qué no, qué pudo haber arreglado, pues van a verse, lo vamos a ver reflejado en una cinta como esta. Entonces creo que es muy necesaria, creo que es importante, creo que tiene que cautiva por el método con el que ha impactado Nacho Vigalondo y ha podido contar esta historia tan loca, porque me parece súper loca. Y de verdad, a mí, como ya te digo, me ha gustado muchísimo. De verdad, enhorabuena a estos protagonistas, a este equipazo detrás de Daniela Forever. Y espero de verdad que vayáis a verla a los cines. Y ahora hablando también, como he dicho, ya he terminado de hablarlo, el reparto, las actuaciones, como he comentado, todas y cada una de ellas están geniales. Porque al fin, hay que darnos cuenta que al fin y al cabo Nacho Vigalondo se rodea siempre de los mejores. Yo no esperé ver a esta pareja formada por Henry Golding y Beatriz Granoux, ni que estuvieran en esa película. Me esperaba quizás otros nombres, ¿no? Pero me gusta, es muy acertado el reparto.
Y como te he dicho, todo el trabajo creo que está muy bien cuidado, cada punto, cada toma. Que a veces yo digo, quizás hay metraje, pues digo, por detrás de ello, de la historia o detrás de la película, que se ha quedado fuera, porque digo, quizás aquí esta parte era más larga y podía haber un corte. Quizás, y es lo que yo a veces me pasa por la cabeza, como cuando le pregunté a Chloe Wallace por si había muchos cortes también detrás de esta película que hace nada estrenó, ya sabéis, pero suele pasar y obviamente que a veces uno, con todas las películas que vemos, ya notamos un poco de estos cortes que puede haber, pero al fin y al cabo es una historia que está muy bien contada y que esos 113 minutos que te brinda te van a deslumbrar, te van a cautivar, te van a encoger el corazón en varios momentos. Entonces no me queda más que recomendártela una vez más, Daniela Forever. Esta película tuvo su preestreno en el Festival de Toronto, en el TIFF, que espero volver algún año. Este año no creo, pero el año que viene ojalá volver al Festival de Toronto. Y también estuvo en el Festival de Sitges, donde estuvo nominada a Mejor Película. Ojito, ¿vale? En el Festival de Sitges pasado, ya sabes, Festival de Sitges 2024. Y y bueno, entonces yo creo que ya llegó su estreno, ya es hora de verla, ya es hora de ver ese trabajazo que ha hecho Nacho Vigalondo y que esperamos hablar con los protagonistas, con el equipazo de Daniela Forever, así que os contaremos más cositas por aquí, como siempre, ya sabéis, 2025, un año cargado de peliculones y de tanto cine que adoramos hablar mucho, mucho, mucho de ello. Así que nada, yo no quiero que se me quede muy largo el vídeo, yo sé que hablo muchísimo y sobre todo me gusta hablar de películas que te emocionan al final, ¿no? Que sales tú después de verlas, que estás pensando y dando vueltas, sobre todo en una historia tan diferente como es esta. Y creo que esta sin duda lo ha sido muy diferente y es lo que yo me esperaba y más. Así que nada, ya sabéis que Daniela Forever se estrena en cines a partir del 21 de febrero, ¿vale? Ojito, y que espero que esté en cartelera mínimo un mes, por favor, para que todos vayáis a verla. Debería estar mucho, mucho tiempo y que no os perdáis esas interpretaciones geniales y este cast fantástico que ha logrado juntar una vez más Nacho Vigalondo. Así que nada, como siempre, soy Verónica y espero nos des un gran me gusta, por favor, aquí en nuestro canal de YouTube. No te pierdas nuestro contenido. Síguenos, por favor, en redes sociales, que ya sabéis que estamos a tope en TikTok, en Instagram también estamos ya. Hemos pasado los 21.000 seguidores. Por favor, queremos seguir creciendo, al igual que en YouTube, para ofrecerte el mejor contenido de las películas, alfombras rojas, etcétera, que hay muchas cosas por delante. Así que nada, nos vemos en la siguiente videocrítica y ya sabes, al cine todo el mundo.